Bienvenidos sean en esta mañana, este espacio que el Señor nos concede, este tiempo que apartamos para buscar al Señor, escuchar la palabra de Dios, para mantenernos siempre en victoria, esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Nosotros siempre debemos de estar en la expectativa cada día que nuestro Señor Jesús viene pronto, viene a recoger a los que le esperan. A los que le esperan, o sea, los que andamos con el Señor Jesús es porque le esperamos, amamos al Señor Jesús, guardamos sus mandamientos porque son vidas para nosotros. Así que nos concentramos siempre pensando en Él, a pesar que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer muchas actividades, pero siempre pensando en el Señor, alabando al Señor, y sabemos de que es así como nos mantenemos nosotros, en la fe que el Señor quiere que andemos. Vayamos a lo que dice San Juan, capítulo 3. Mire lo que dice el Señor en San Juan, la epístola del apóstol San Juan, primera de San Juan, capítulo 3. Los hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y cualquier cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Palabra del Señor. En esta porción podemos ver que Dios llama a los hijos de Dios, o somos llamados hijos de Dios, porque permanecemos con Jesucristo. Él nos ungió con su Santo Espíritu, y somos testigos de haber recibido este poder para andar en una novedad de vida. No nos avergonzamos del Señor, al contrario, nos sentimos, honrados por pura misericordia. Estamos unidos al Señor Jesucristo, por lo cual es necesario mantenernos siempre unidos al Señor Jesús, en la oración,
también unidos en las congregaciones, en las reuniones cristianas, para conservar la pureza. Porque hay bendición cuando nos reunimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La esperanza que tenemos en el Señor Jesús. Por lo cual dice que Dios, el Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando recibimos a Jesucristo, recibimos también al Padre. Esto es lo que dice aquí el apóstol Juan, que dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Qué es lo que está hablando acá? Cuando dice, todo aquel que confiesa al Hijo, o que lo recibe, tiene al Padre. Habla del Espíritu Santo. El Padre es el mismo Espíritu. No está hablando de otra persona. Es el mismo Espíritu, la operación del Espíritu. Pero recibimos al Hijo en cuanto a la manifestación de la humanidad de Dios, que es en cuanto al cumplimiento de las profecías, es el Hijo mesiánico. Recibiéndolo a Él, en su nombre, recibimos el perdón de nuestros pecados, y también tenemos al Padre. El Padre es el Espíritu Santo. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo o el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Nosotros no lo negamos, nosotros lo aceptamos, lo confesamos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, insisto, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. O sea que el Espíritu Santo habla de la unción. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para poder comprender las palabras del Señor Jesús, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre carnal, el hombre mundano, no puede recibir la palabra de Dios, o no la puede entender, porque es necesario que se convierta al Señor Jesús para que le sean quitados los pecados, le sean quitados esa mancha, esa contaminación, ese velo negro oscuro. Pero cuando usted se convierte a Jesús, lo recibe, el velo negro, esa contaminación o esa maldición es quitada mediante el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Recibiendo al Mesías o al Hijo de Dios, también recibimos al Padre, recibimos al Espíritu Santo. Y entonces es así como venimos a ser hijos de Dios. Hemos nacido de nuevo mediante la operación del Espíritu de Dios. Dios se mueve a través de la palabra. Dios es Espíritu, por lo cual debemos de permanecer siempre unidos para poder resistir a las acechanzas del diablo. Pero si usted deja de orar y deja de leer la palabra de Dios y ya no va a la iglesia, empieza a debilitarse, empieza a ser vulnerable a los achaques del diablo. Por lo cual es muy importante estar unido en la congregación, porque la congregación es un ejército. Las funciones de los otros hermanos tienen dones espirituales para edificación de la iglesia. Pero un soldado fuera del ejército no podrá resistirle a los ataques del enemigo. El diablo ataca con todo su ejército y muere el soldado solo. Aunque usted lleve todas las armas,
no podrá resistirle al ejército del diablo. Es muy importante estar unido al ejército del Señor, a un pueblo de Dios. Pero si usted dice, no, pues yo voy a orar en mi casa, o va buscando la sensualidad, va buscando donde le permitan vivir una vida mundana y donde están permitiendo que esté entrando el pecado, la mundanalidad, hombres perversos, degenerados, corruptos, entonces empieza usted a debilitarse, a ser engañado, arrastrado por un evangelio sensualista, donde les permiten vivir una vida pecaminosa, donde usted está siendo arrastrado por la maldad. No, amigo, mejor manténgase puro, así como nuestro Señor Jesús es puro. Manteniéndonos unidos, somos un pueblo fuerte, unido. Así que, hermano, venga siempre a la presencia del Señor, sométase a la soberanía del Señor Jesús, siempre vaya a la iglesia, no se me aleje, porque no queremos que usted fracase, o no queremos que el diablo lo engañe y lo arrastre a la mentira. Venga al verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús, un evangelio puro, donde hay pureza de santidad y de justicia. Que Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la iglesia, Tabernáculo de la Verdad.